Carga por inducción. En el caso de carga por inducción, vamos a iniciar el experimento con un material que está hecho, un cuerpo que está hecho de material conductor y al cual le acerco otro cuerpo, digamos, está neutro y es decir, no tiene carga neta inicialmente, y le acerco un cuerpo que sí está cargado y al que denominaremos inductor, y al otro cuerpo, digamos, al conductor, que inicialmente está neutro, lo llamaremos inducido. Al acercarlo en el cuerpo metálico, supongamos que es metálico, se va a producir un reordenamiento de cargas, de manera que cargas de signo opuesto a las que tiene el inductor se van a acercar o se van a ubicar en una zona cercana al mismo, de manera de neutralizar las cargas que se acercan. Mientras que en la zona más alejada se va digamos, van a aparecer cargas del mismo signo que el inductor. Este método de electrización no es permanente. Cuando yo alejo el inductor, el cuerpo va a volver a tener un reordenamiento de cargas, quedando neutro. Pero lo puedo hacer permanente utilizando lo que se llama descarga a tierra, que está representada acá con esta línea quebrada y bueno, son 3 rayitas y la letra T. Entonces, cuando ocurre una descarga, cuando yo conecto a tierra, el cuerpo que está momentáneamente cargado, ocurre que electrones o suben o bajan del cuerpo de manera que neutralicen estas cargas que son las mismas que posee el inductor y que son las que están más alejadas en el cuerpo. En este caso, como las cargas son positivas, lo que va a ocurrir es que electrones van a subir y van a neutralizar estas cargas. Uy, perdón. Quedando, una vez que yo haga la desconexión a tierra, que se muestra en la figura 3, quedando el cuerpo solamente con cargas negativas que momentáneamente están neutralizadas por el inductor. Cuando yo alejo el inductor, que es lo que ocurre en la figura 4, el cuerpo entonces me queda permanentemente cargado con cargas, en este caso negativas. Entonces ahí ya sería una forma de cargar por inducción en forma permanente. Bien. Bueno, acá voy a mencionar rápidamente lo que es un electroscopio. Es un dispositivo que me permite reconocer si un cuerpo está cargado o no. En realidad está formado por un recipiente que está construido de material aislante y en el centro hay una varilla de material conductor en cuyo extremo, en el que está en el interior del recipiente, hay 2 hojuelas móviles. Cuando yo acerco o toco el extremo exterior de ese conductor, lo que va a ocurrir es que si lo toco va a ser una carga por contacto, entonces las cargas que tenga el cuerpo se las va a, digamos, va a trasladar una parte de ellas al conductor, quedando este totalmente cargado con cargas de igual signo. Y entonces, igual signo que van a ser las del signo también del cuerpo que lo tocó, con el que se hizo contacto. Y al tener cargas de igual signo, lo que va a ocurrir es que las hojuelas se van a separar porque va a existir o va a aparecer una fuerza de repulsión. Esto se relaciona, bueno, con todos los temas que vimos, con el tema de primer principio de la electrostática, de cargas iguales se rechazan, y bueno, con los métodos de electrización y con los materiales conductores y aislantes que hemos visto. Bueno, ahora lo que tendrían que hacer es ver el video de ley de Coulomb, y una vez que vean ese video, yo les voy a agregar acá un comentario sobre lo que vieron. Digamos, la primera parte del video van a observar o va a mostrar un experimento en el cual ustedes deberían reforzar lo que vimos como métodos de electrización de un cuerpo. Luego está la explicación de la ley de Coulomb. Yo lo que agregaría a ese video, que está bien explicado, es que Coulomb en realidad llega a, de alguna forma, cuantificar mediante una fórmula matemática las fuerzas eléctricas, llegando a esta fórmula que es similar a la de ley de gravitación universal, que hablaba de que, recordando ley de gravitación universal,
que la fuerza con la que se atraían dos cuerpos es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la separación de los mismos elevada al cuadrado. En este caso, y bueno, y siempre la fuerza gravitatoria era de atracción. En este caso, la fuerza eléctrica puede ser de atracción o de repulsión. Y tiene la misma forma que la ley de gravitación universal, la diferencia en que nosotros acá estamos relacionando cargas y también, digamos, lo que se repite sería la distancia. Y bueno, que existe esta constante que va a modificar la fuerza potenciándola o disminuyéndola según el material con el que esté constituido el medio en el que se encuentran las cargas. Si estamos en el vacío vamos a tener un valor de K, si estamos en el aire vamos a tener un valor de K diferente, si estamos por ejemplo en el aceite también se va a modificar el valor de K y por lo tanto la fuerza de atracción o repulsión de las cargas eléctricas. Bueno, nosotros no vamos a hacer cálculos para obtener el valor de la fuerza, pero otra cosa que deberíamos estar remarcando, yo estaría remarcando, es que vean esa fuerza eléctrica como un par de interacción. Es decir, la fuerza que calcula Coulomb la tienen que visualizar como que es el valor de la fuerza que se va a estar aplicando a las cargas implicadas en el fenómeno y que van a aparecer en pares. Es decir, sobre las cargas van a aparecer fuerzas de igual intensidad, pero si son del mismo signo, de distinto sentido. Y si son de signos opuestos o de distintos signos, va a ser de un sentido, de manera que esas cargas tratan de acercarse. Acá de alejarse y acá de acercarse. Bien. Bueno. Vamos a hablar ahora de la unidad de carga eléctrica. Lo importante de este tema es que la menor carga eléctrica que existe es la carga del electrón o la carga del protón. Todas las cargas que se contabilizan hasta el momento siempre son múltiplos de ese valor menor, inferior. Nunca son múltiplos de números enteros. Es decir, yo no tengo media carga de un electrón o tengo 1,5 o 2,5, sino que siempre tengo valores que son 3 veces, 4 veces, 5 veces la carga del electrón. Con esto se confirma que la carga del electrón o del protón es la menor unidad de carga eléctrica. Pero como esa unidad de carga eléctrica es tan pequeña, en el sistema internacional se utiliza como unidad de carga eléctrica el Coulomb. Y esa unidad de carga eléctrica es 6,25 por 10 a la 18 veces la carga de un electrón. Es como que si tuviéramos 6,25 por 10 a la 18 electrones. Es la carga equivalente a eso. Un Coulomb en realidad es la carga que suele pasar por una lámpara, digamos que tiene una potencia de 100 watts, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero para los fenómenos electrostáticos, un Coulomb es una carga muy grande. Entonces, en general, en los problemas se utilizan submúltiplos de la unidad de carga y casi siempre aparecen con datos como milicoulomb, como está acá en el cuadrito, o microcoulomb. ¿Está? Si nosotros hacemos una regla de 3 simple, vamos a poder calcular en coulomb la carga del electrón. ¿Cómo hacemos? Decimos que si un coulomb es 6,25 por 10 a la 18 cargas del electrón, un electrón va a tener X coulomb de carga. Y así se obtiene este número que es 1,6 por 10 a la 19, que es una constante, que la van a encontrar en las tablas que yo les puse como material. Bueno, ¿qué dice el principio de superposición? Que si nosotros, porque hasta ahora o la ley de Coulomb se refirió a dos cargas, si nosotros tenemos más de dos cargas, las fuerzas en realidad se suman, se calculan por separado y luego se suman. Y si hay una distribución de carga, y cuando hablo de distribución de carga es una cantidad de carga que se haya distribuida sobre una superficie X, que si es una superficie regular, por ejemplo una esfera, va a ser una superficie esfera y la distribución de carga va a ser esférica.
para calcular la fuerza total que ejerce ese conjunto de cargas distribuidas de esa forma, nosotros tendremos que utilizar integrales, que no lo vamos a hacer porque en esta parte yo ya les dije varias veces que no vamos a realizar cálculos. Bien, otro concepto muy importante que también lo vamos a ver desde el punto de vista conceptual es el concepto de campo eléctrico. Ustedes antes de continuar tendrían que ver el video que dice campo eléctrico. Bien, el campo eléctrico, como ya habrán visto en el video, se define como la zona del espacio en donde se manifiestan las fuerzas eléctricas y a su vez esas fuerzas eléctricas han sido creadas por cargas eléctricas y se van a manifestar a su vez sobre cargas eléctricas, es decir, sobre cuerpos cargados. Bueno, voy a explicar un poquito esto, es decir, cuando nosotros tenemos una carga eléctrica, la carga modifica las propiedades del espacio, generando sobre un cuerpo cargado que se ubique en ese espacio la aparición de fuerzas eléctricas. La idea del campo es importante y es similar a la que nosotros usamos cuando hablamos de campo gravitatorio. Voy a recordar lo que era campo gravitatorio o qué pasa cuando estamos en un campo gravitatorio. En un campo gravitatorio nosotros sabemos que cualquier cuerpo que tenga masa se va a ver afectado por ese campo gravitatorio con una fuerza de atracción. En el caso del campo, y el que produce el campo gravitatorio es un cuerpo que también posee masa. En el caso del campo eléctrico, el campo eléctrico lo produce un cuerpo que tiene cargas y al que afecta es a un cuerpo que también está cargado. Pero ¿qué diferencia hay con el caso de campo gravitatorio? Es que acá tenemos fuerzas atractivas y repulsivas, mientras que en el campo gravitatorio solamente teníamos cargas atractivas. El concepto de campo eléctrico nos permite, como lo hacía el campo gravitatorio, independizarnos de quién es el que genera el campo. Entonces nosotros cuando teníamos un cuerpo que caía por estar en las cercanías de la Tierra, nosotros podíamos decir, el cuerpo cae porque la Tierra lo atrajo. Ahí no estaríamos independizándonos con la idea de campo, utilizando la idea de campo. Pero si nosotros decimos el cuerpo cae porque se ve afectado por el campo gravitacional de la Tierra, ahí sí usamos el concepto de campo para independizarnos del cuerpo que lo genera. En el caso de las cargas eléctricas, nosotros diríamos que el campo eléctrico es el que hace que una carga se movilice dentro de dicho campo. Se puede movilizar hacia un lado o hacia otro dependiendo de si la carga que generó ese campo genera una fuerza atractiva o repulsiva. Entonces el sentido del movimiento de ese cuerpo cargado va a depender de la carga generadora, pero de alguna forma nosotros utilizando la idea de campo nos queremos independizar de cuál es la carga que lo generó. Así como, les vuelvo a recordar, con la idea de campo gravitatorio nos independizábamos de qué cuerpo másico era el que lo producía. Bien, el campo eléctrico tiene una ecuación matemática y esa ecuación matemática, si nosotros tenemos muchas cargas que la generan al campo, también se utilizan integrales para calcular el campo total. Pero hay una forma que fue establecida o creada por Faraday, que es representar al campo mediante líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza. Esta forma de representación del campo es mucho más sencilla que hacer los cálculos y es mucho más sencillo visualizar el campo. Las características que van a tener las líneas de campo, bueno, van a ser unas líneas que tengan una flecha y esa flecha
está relacionada con el signo de la carga generadora. En general se establece que las líneas del campo van a ser salientes de cargas generadoras positivas y entrantes a cargas generadoras negativas, a cargas generadoras negativas. Es decir, se van a dirigir de cargas positivas hacia cargas negativas. Ese va a ser el sentido de la flecha. Voy a seguir con otra filmina. Acá tenemos en naranja, tenemos la representación del campo eléctrico. Y otra cosa que voy a decir es que el campo eléctrico no es discontinuo, como no lo era el campo gravitatorio, nada más que en la representación lo que se hace es utilizar líneas para representarlo. Pero no quiere decir que entre esas líneas no exista campo eléctrico. Otra cosa que podemos visualizar en esta imagen es que acá las líneas están más juntas y acá las líneas están más alejadas. Separadas, perdón. Entonces, cuando están más juntas las líneas de campo, significa que el campo es más intenso y cuando están más separadas es más débil. Acá vuelvo a recordar lo que ya les expliqué, en que las líneas, fíjense, se dirigen hacia allá, o sea, tienen un sentido, que querría decir que acá tendríamos una carga o varias cargas generadoras positivas y en estas zonas cargas generadoras negativas. Lo podemos ver de las dos formas. Bueno, que las líneas de campo nunca se cruzan. Esa es otra de las características. Y bueno, y otra cosa, que las líneas de campo son tridimensionales, que se ve acá en el gráfico, pero en estos gráficos, que también hay representaciones de líneas de campo, por ejemplo, acá tengo una carga positiva, una carga generadora de campo eléctrico, y esta sería la representación de las líneas de campo. Volviendo a la filmina anterior, lo que quiero resaltar es que acá aparentemente están contenidas en un plano las líneas de campo y bueno, no está buena la representación porque las líneas de campo son 3D. En vez de ser líneas de campo circulares como están representadas acá, estaríamos teniendo una distribución esférica de las líneas de campo, es decir, conformarían una esfera. Es en 3D la distribución de líneas de campo. Acá están las líneas de campo que representan o que se forma, el campo que se forma cuando tenemos dos cargas opuestas y acá cuando tenemos cargas de igual signo. Bien, tienen también un video de lo que llamamos jaula de Faraday. En el caso de la jaula de Faraday es un fenómeno que ocurre cuando yo pongo un material o un cuerpo que está formado de material conductor y que es hueco y que se observa el fenómeno que dentro del conductor hueco o dentro del hueco que posee el objeto el campo eléctrico es cero, es decir, se anula en el interior. Esto permite o tiene una aplicación de resguardar ciertas partes de circuitos eléctricos en las que no queremos que se vean afectados por los campos eléctricos. Y luego vamos a ver que también por los campos electromagnéticos. En esta gráfica está representado la explicación de por qué ocurre esto. Y bueno, tenemos las líneas de campo. Otra cosa que quería mencionarle de este gráfico es que fíjense que las líneas de campo están representadas paralelamente. Esto representa un campo uniforme que se le llama. Bueno, entonces ubico el cuerpo hueco metálico formado por material conductor dentro del campo uniforme y va a ocurrir que este cuerpo va a tratar de neutralizar el campo externo acumulándose cargas. Fíjense que acá supuestamente están las cargas positivas porque las líneas son salientes, tratando de neutralizar las líneas de campo o el campo eléctrico, trayendo como consecuencia esto que en el interior sean cero. Una explicación de decir por qué no hay cargas en el interior de este cuerpo, y es que si nosotros tuviéramos cargas de igual signo dentro del cuerpo, tratarían de repelerse y alejarse lo que más se puedan, y eso lo lograrían ubicándose en la periferia del cuerpo. Es decir, volvemos a insistir en que dentro del cuerpo el campo eléctrico o electrostático en este caso es cero. Bien,
Y la última filmina es qué ocurre cuando nosotros dejamos en libertad una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico. Bueno, acá tenemos un campo eléctrico uniforme que está formado en realidad o está dado por dos placas metálicas que están separadas entre sí, que están cargadas con igual cantidad de carga, pero de signo opuesto, y nosotros dejamos en libertad una carga positiva. ¿Qué va a tratar de hacer la carga positiva? Alejarse de la placa que está cargada positivamente y dirigirse a la placa negativa. Es decir, se va a mover dentro del campo eléctrico. El otro gráfico representa nuevamente un campo uniforme, pero en el cual yo disparo mediante un acelerador, digamos, una partícula, en este caso es un electrón, es decir, va a tener carga negativa, con una velocidad inicial. Es decir, no está acá, no parte del reposo la carga, sino que tiene una velocidad inicial. Y esa velocidad inicial es perpendicular a las líneas de campo. Entonces se va a visualizar que ese electrón va a desviar su trayectoria. En este caso es un electrón. Fuera una carga positiva, que va a tratar de hacer? Dirigirse hacia la placa negativa. En este caso, como es un electrón, se dirige o se desvía su trayectoria hacia la placa positiva.